Ahora vamos a ver cómo aplicar filtros en las búsquedas de datos en los data frames. En primer lugar, como siempre, hacemos un import pandas as pd y también vamos a hacer from datetime import date porque lo vamos a usar más adelante. Vamos a crear un data frame llamado vendedores-df que va a ser igual a pd.retExcel y vamos a leer un Excel que contiene información sobre vendedores en una empresa. Hacemos una pequeña exploración con .get y vemos que este data frame tiene una columna nombre, un apellido, región asignada, fecha de ingreso, ventas y calificación dada por los clientes. Ahora, si hacemos un .info de ese vendedores-df, vemos que hay 42 filas, no hay valores nulos y casi todas las columnas son strings, excepto fecha de ingreso, que está como datetime, y ventas, que está como un float. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ordenar un poco esto, ya que no me sirve tener esta columna nombre y esta columna apellido. Queremos que el nombre y el apellido estén en una sola columna. Entonces, vamos a crear una nueva columna llamada vendedor, que va a ser igual a lo que está en la columna apellido, con una coma y un espacio, y lo que está en la columna nombre. Cuando volvemos a hacer un .get, vemos que se creó una nueva columna llamada vendedor y que está compuesta por el apellido, una coma, un espacio y el nombre, tal cual como está en estas dos columnas. Y por supuesto, como ya tengo una columna con el nombre completo del vendedor, no me sirve más tener esta columna nombre y esta columna apellido. Entonces las elimino. A esto lo hago con el método .drop, indicando el nombre de las columnas. Con axis igual a 1 le estoy diciendo que son columnas, que no son filas. Y con inPlace igual a true le estoy diciendo que me guarde ese cambio. Ahora pueden ver que la columna nombre y la columna apellido ya no existen más y quedaron solamente región asignada, fecha de ingreso, ventas, calificación dadas por los clientes y vendedor. Ahora comenzamos a aplicar los primeros filtros. Imaginemos que a mí me interesa saber quiénes son los vendedores que tienen más o por lo menos 180 ventas. A esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a tener vendedores-df y entre corchetes le voy a pasar la condición, que va a consistir en que me traiga los valores de la columna ventas que sean mayores o iguales a 180. Y esto me va a traer como resultado exactamente eso. Como pueden ver en el resultado, solamente hay valores de ventas a partir de 180. Si ven el ejemplo de más atrás, traía valores de 130, 150, 135. Así también me podría interesar obtener valores de ventas de menos 180. Y esto también lo hago de la misma forma. Al data frame, entre corchetes, le paso la condición. Esto es lo que se llama una máscara. Y como pueden observar, me trae exactamente eso. Todos estos valores de venta son menores a 180. Ahora, yo también puedo distinguir qué columna quiero que me traiga. En este caso, por ejemplo, ven que me trajo región asignada, fecha de ingreso, calificación dada por los clientes y quién es el vendedor. Pero a mí me puede interesar solamente los datos del vendedor. Me puede resultar poco interesante o directamente poco útil la región asignada y la fecha de ingreso para los cálculos que yo quiera hacer. Entonces, después de aplicar la máscara, le indico nuevamente entre corchetes cuál es la columna que quiero que me traiga. Y en este caso, utilizando la misma condición que acá arriba, me trae solamente los datos del vendedor. Por supuesto que las máscaras, las condiciones, no solamente van a usarse con números. En este caso, yo puedo estar interesado en saber quiénes son los vendedores con la región asignada en Brasil. A esto lo voy a hacer al data frame vendedores,
entre corchetes le voy a pasar la máscara, que va a ser de la columna región asignada, me identifique solamente los que tienen Brasil. Y todo esto lo voy a asignar a un nuevo data frame, que va a ser región-br-df. Y por último hacemos un punto head de ese nuevo data frame. Y como pueden observar, me generó un nuevo data frame solamente con los datos de los vendedores cuya región asignada es Brasil. Y como pueden observar, si hago un punto shape de ese nuevo data frame, encontró solamente 9 vendedores cuya región asignada es Brasil. Así como las condiciones, a la condición anterior la hice que sea igual a Brasil, puedo hacer que la región asignada sea cualquiera excepto Brasil. En este caso, creo también un nuevo data frame, todo excepto-br, que va a ser del data frame vendedores que me busque solamente los que en la columna región asignada tienen valores distintos a Brasil. Y cuando hago un punto head de esto, ven que me trajo vendedores, solamente vendedores cuya región no es Brasil. Cuando hago un punto shape de esto, ven que tengo 33 filas. Y 33 más las 9 de Brasil da 42, las que teníamos originalmente. Ahora, algo también muy interesante que permite Pandas es que me permite agregar más de una condición. Por ejemplo, a mí me puede interesar de los vendedores que tienen la región asignada en Brasil, cuáles son los que tienen más o por lo menos 180 ventas. A esto lo hago de la siguiente forma. Voy a crear un nuevo data frame que va a ser el resultado de aplicar una máscara a vendedores-df, y la máscara va a estar formada por dos elementos. Por un lado, quiero que del data frame vendedores-df, en la columna región asignada, me traiga solamente aquellos que tengan el valor Brasil. Pero también quiero que me traiga los que en la columna ventas tengan valores mayores o iguales a 180. Este símbolo ampersand funciona como un AND lógico, es decir, se tienen que dar estas dos condiciones. Cuando hago un punto head de eso, ven que me trajo solamente vendedores cuya región asignada es Brasil y cuyas ventas son por lo menos 180. Ahora, como pudieron observar, estuve trabajando con números y con strings, pero por supuesto también puedo trabajar con fechas. Imaginemos que quiero traer vendedores según la cantidad de años que estuvieron en la empresa con respecto a la fecha actual. A esto lo puedo hacer de la siguiente forma. Creo un objeto fecha-actual que va a ser igual a date.today y después lo muestro por pantalla. De esa fecha obtengo solamente el año, que en este caso es 2022. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Del data frame vendedores-df, yo voy a fijarme en la columna fecha de ingreso cuáles son aquellos empleados que tienen una fecha de ingreso de más de 7 años. A esto lo voy a hacer mediante el método .apply y generando una función lambda, que los que no sepan cómo funciona la función lambda, también les dejo un link explicando cómo funciona la función lambda. Y a esto voy a hacer la fecha actual, esta que genero acá arriba, .year, porque solo me interesa calcular según el año, y menos x.year. X va a ser el elemento que va a estar en la columna fecha de ingreso. Como pueden observar, fecha de ingreso siempre tiene fechas, y yo voy a estar calculando solamente en base al año. No me interesa ni el día ni el mes. Y en este caso, quiero que me traiga cuando la diferencia entre la fecha actual, el año actual, menos el año de fecha de ingreso, sea mayor a 7. Y como pueden observar, me trajo datos de los vendedores que ingresaron en 2013, 2014, 2013, 2014 y así sucesivamente. Ahora,
para ir terminando este video, voy a hacer lo mismo, pero me interesa saber quiénes son los que ingresaron hace menos de 2 años. Esto lo hago de la misma forma que acá arriba. También voy a utilizar un punto apply lambda a cada elemento de la columna fecha de ingreso y le resto el año de la fecha actual menos el año de la fecha de ingreso, y esto tiene que ser menor o igual a 2. Y efectivamente me trajo gente que ingresó en 2021, 2022 y así sucesivamente. Y esto es todo por el video de hoy.